Y mientras tenemos la imagen aquí, recordamos lo último que hablamos, hermanos, estuvimos viendo cómo Salomón introducía la verdad de que cuando Dios no está en la ecuación de la vida o cuando Dios no está en el escenario de la vida, entonces la vida se torna solitaria. Y estuvimos hablando acerca de la soledad. Vimos que habían algunos que sufrían soledad como oprimidos por culpa de el sistema o el mismo pecado que hay en el mundo. Pero vimos que curiosamente la paradoja o lo irónico que plantaba Salomón era que no solamente estaba en soledad el que estaba en una condición de opresión, sino que también el supuesto exitoso padecía de soledad, porque por su éxito había personas que le envidiaban y por esa envidia él se veía obligado a vivir un estilo de vida solitario, ¿sí? Y aislado de los demás. Hoy vamos a continuar viendo eso y vamos a ver una vez más una de las figuras literarias que utiliza Salomón aquí, que es, gracias, que es la figura del quiasmo. Ya la habíamos visto antes. Es decir, Salomón va a repetir varios conceptos y en la mitad coloca la solución a lo que está declarando en primer lugar. Me explico. Vamos a ver versículos 7 al 8. Vamos a ver la soledad del hombre rico. De ahí en adelante vamos a ver la soledad del rey. Y en la mitad de esos dos vamos a ver, atrás hermanito, todavía no empezamos. Y en la mitad de esos dos vamos a ver la solución a esa soledad. ¿Sí? Es como si fuera un sándwich. Entonces él repite soledad, soledad. Y en la mitad de eso coloca la solución a esa soledad. Eso es lo que vamos a tener en estos versículos. Entonces, versículos 7 al 8, vamos a estar viendo la soledad del hombre rico. Después, versículos 9 al 12, la solución a esa soledad. Y terminamos en versículos 13 al 16 con la soledad del rey. ¿Listo? Con eso en mente, entonces, vamos a orar para introducirnos en nuestra reflexión. Padre, estamos delante de tu presencia con la intención de escuchar tu voz. Es momento para oírte hablar, es momento para reflexionar, para tal vez hacer un alto en nuestro corre-corre día a día. Sí, obligaciones, cosas por hacer y escuchar un poco de lo que dejaste aquí en tu palabra. Una vez más, a través de lo que permitiste conocer en la vida de Salomón, a través de lo que él pudo descubrir, pudo probar, degustar, intentar, concluir de su viaje, de la aventura que tuvo por toda su vida. Y aquí está, ya avanzado en años, cuando escribe esto, escribiéndole para que su hijo tome en cuenta su consejo, vea su estilo de vida, vea sus conclusiones y ande prudentemente. Es nuestra oración que despierte en nosotros ese mismo sentir que hubo en Salomón, el sentir de no ver la necesidad de cometer errores, de ir por allí pensando que tenemos la respuesta a todo y equivocarnos una y otra vez, sino más bien ser sabios. El sabio que en Proverbios nos dice que ve el peligro y se aleja, no juega con él, no prueba a ver qué pasa, no pone en tela de juicio si de pronto él no saldrá afectado con lo que va a hacer, sino que ve el peligro, es sabio y se aparta. Queremos andar en tu consejo para evitarnos tal vez todos los quebrantos, tal vez toda la tristeza que atravesó Salomón y que él nos comparte aquí y nos dice que es vano, que él no encontró sentido en eso, que había mucho sinsabor, que incluso aborreció la vida cuando se sumergió en ciertas cosas. Queremos considerar eso y ponerlo en práctica. Ayúdanos a escuchar tu voz y trabaja en nuestro corazón para que sea una tierra fértil donde tu palabra dé buen fruto. En nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, empezamos entonces versículos 7 al 8, introduciendo, ahora sí, hermanito, podemos avanzar. La soledad del hombre rico, dice la Escritura.
Voy a pedirle el favor a alguno de ustedes que lea el versículo 7 y 8, simplemente con la intención de que el efecto de la hora no se cumpla en ustedes. Hermanito, ¿puede ayudarme con la lectura, por favor? Voy a leerte la versión nueva de las Américas. Tranquilo, hermanito. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Correcto, entonces se nos presenta o introduce aquí Salomón un hombre que tiene muchas cosas, ¿cierto? Un hombre rico, un hombre que ha trabajado y que no haya satisfacción en todo lo que ha obtenido, y dice que sus ojos no se cansan de ver. Y lo plantea como un hombre desdichado. Y esto es muy irónico porque en la Biblia la dicha, la satisfacción, la llenura está directamente relacionada con la familia, con los hijos. Noten ustedes, por ejemplo, el Salmo, y le voy a pedir un favor a un hermano que lo lea, Salmo 120. Hermanito que lo encuentre, la Biblia más rápida. Salmo 120. Sí, léete, ya te digo qué versículo, papi. Uf, como que tengo la cita mal. Sí, no, esta no es la cita. Bueno, estaba buscando el versículo en el que el salmista relaciona el bienestar que iba a tener un hombre en la casa con que su mujer iba a ser como una vid llena de uvas, ¿no? Y entonces empieza a decir que Dios va a derramar bendición, y en otra parte el salmista relaciona a los hijos como flechas, ¿no? En la aljaba de un... saetas en la aljaba de un... Correcto, hermano. ¿Puedes leerlo, por favor? 128. ¿Puedes leer el 128, por favor? Verso 1 al 3. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando tomas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Correcto, hermano, está allí. Entonces, fíjense ustedes que dice aquí el salmista, verso 2, bienaventurado serás y te irá bien. Y después dice, bueno, pero ¿por qué seré bienaventurado y por qué me irá bien? Y el Señor responde y dice, porque tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Cuál es ese fruto? Los hijos. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí así será bendecido el nombre del que teme a Jehová. Entonces fíjense que en la narrativa bíblica el bienestar, la felicidad, el estar lleno de un hombre está directamente relacionado con tener hijos, ser fructífero, ser fecundo. La Biblia nos deja ver, por ejemplo, la tristeza y agonía que sufrió Abraham y Sara, por el tema de no poder dar a luz un niño. La Biblia nos deja ver, por ejemplo, cómo sufría Ana por no poder dar un niño, y va entonces a donde la presencia del Señor y pide que su vientre sea fértil. Vemos, por ejemplo, una Raquel dolida, quebrantada, triste, porque veía cómo Lea podía dar hijos, pero ella no. Entonces, fíjense cómo la narrativa bíblica es repetitiva en mostrar dicha, felicidad, y eso va arraigado a hijos, familia grande, ser fecundo, multiplicarse, ¿sí? Entonces este hombre de Eclesiastés es un hombre desdichado, es un hombre desafortunado. ¿Por qué? Porque es un hombre solo, sin hijos, ¿no? Así lo plantea, volvamos a Eclesiastés para leer el versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Y la ironía que plantea aquí Salomón es que aunque este hombre es un desdichado, porque no tiene familia, ni un solo familiar, ni un hijo, ni un heredero, es un hombre afortunado
porque tiene mucho, ¿sí? Mucha riqueza, pero está solo porque no tiene nadie con quien compartirla. Es decir, es un hombre tan pobre que lo único que tiene es riquezas, ¿sí? Es todo lo que tiene. Y ha llegado al final de sus días y se ha dado cuenta que trabajó para un montón de cosas y ahorita las personas que lo rodean no están y no invirtió tiempo en esas relaciones, ¿sí? Qué parecido es al hombre que vimos capítulos anteriores, que hace de las cosas de la vida su enfoque, su meta última, su fin último, y entonces estas cosas lo tiranizan, lo esclavizan, y vive para eso, y hace de eso su felicidad y aquello que le va a proveer satisfacción, gozo, llenura, ¿sí? Totalmente aparte a lo que la Biblia dice que va a satisfacer, gozo, satisfacción, etcétera, etcétera. Y estuvimos viendo en capítulos pasados cómo nuestro corazón puede ser sorprendido con este tipo de actitudes y cómo nosotros podemos estar intentando buscar el gozo en un montón de cosas donde no está, o intentando alcanzarlo en un periodo de tiempo, un momento de nuestras vidas en el futuro, cuando en realidad ya Cristo nos lo dio. Después de esto vamos a analizar la otra parte de la soledad antes de entrar a la solución que da el predicador. Avancemos, hermano, por favor. Y es la soledad del rey. Esto está en el versículo 13 en adelante. Dice, voy a leer aquí lo que está en la pantalla, eso es NBI. Mejor es un joven pobre, pero sabio, que un rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido, estamos hablando del joven, ¿no? El que salió de la cárcel y ha ascendido al trono es el hombre. Pobre en ese reino, he visto que la gente que vive bajo el sol apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también eso es vanidad, es querer alcanzar el viento. Nos muestra un rey que llegó a lo último de sus días y entonces ahorita ha quedado solo porque, como dice aquí, no sabe recibir consejo, ¿sí? Para, digamos, colocar esto en algo que sea más claro para nosotros, pienso en aquella persona que ha hecho ya de su vida aquí un emporio en cuanto a su empresa y entonces ya tiene un montón de cosas construidas y su experiencia le ha hecho ser o pensar que su forma de hacer las cosas es la única que funciona, ¿no? Porque en esta empresa toda la vida esto ha funcionado así. Y si toda la vida esto ha funcionado así, se queda así. Entonces, cuando viene una opinión diferente, la repele, ¿sí? Y es esto de esa persona de, no, pero es que con él es difícil trabajar porque pues si las cosas no se hacen como él quiere, si las cosas no se hacen como a él le gusta, si las cosas no se hacen como él piensa que funciona, entonces está mal. Si las cosas, si él ve algo diferente, si de pronto alguna idea nueva que va en contra de toda la experiencia que él tiene, está mal, no se va a poner en cuenta, ¿sí? Este es este rey viejo que no sabe recibir consejo. Y entonces lo que está planteando aquí es, después de eso llega un joven y la gente va detrás del joven. Pero cuando este joven es rey, surge otro joven y la gente va detrás de ese. Lo que plantea aquí Salomón es refugiarse detrás de la multitud y detrás de el respaldo que puede dar la multitud es peligroso y engañoso porque las multitudes son volubles, ¿sí? Qué parecido es esto con lo que tuvo que sufrir nuestro rey, ¿no? Ya no hablando del rey viejo, sino nuestro rey Jesucristo. Hace poco en el mundo celebramos la Pascua, ¿no? Semana Santa. Y qué irónico es pensar que esta gente que en el domingo de Ramos estaba diciendo Sana, salve rey de los judíos, y querían coronarlo rey, y estaban con ramos y no hallaban qué hacer con Jesucristo, 8 días después estaban diciendo crucifícale. Crucifícale y que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Esto es lo que está planteando aquí Salomón. Las multitudes son engañosas. Y esta misma multitud que estaba ahorita aquí con Jesús, Hosana, aleluya, llegó. 8 días después, crucifícalo. Danos a Barrabás. Pero no hay pecado en él, no encuentro delito en él. Crucifíquenlo. Una multitud que no estaba buscando un juicio. Cuando llevan a Jesús delante de Pilato no van buscando un juez, van buscando un verdugo.
alguien que simplemente cumpla con lo que ellos quieren. Crucifíquelo. De eso está hablando aquí. No se puede intentar solucionar el problema que trae la soledad con las multitudes, porque la multitud solamente brinda una relación superficial, es engañosa y voluble. ¿Cómo puede llegar a atacar esto a una sociedad como la nuestra, mis hermanos, tan superficial? ¿Sí? Una sociedad como la nuestra basada en seguidores, followers, en redes sociales, ¿sí me explico? Construirse un perfil, una imagen, la cual vendo y muestro, y tengo 5.000, 10.000, 200, 500 seguidores, pero no quiere decir que tenga 500 amigos, o 500 relaciones profundas, o 500 relaciones genuinas. ¿Sí? Puede que la mayoría de esta gente ni la conozca, sino que es amigo del amigo del amigo de yo no sé quién, o compañero de X. ¿Cómo puede llegar a impactar eso a nosotros en la sociedad en la que vivimos cuando es tan superficial, vacía, las relaciones cada vez más son muy impersonales, cada vez tenemos menos relaciones profundas, cada vez dedicamos menos a tener amigos genuinos? Y lo que está hablando aquí es, las multitudes son volubles. Ahorita están apoyando a este joven que salió de la cárcel, ¿no? De hecho dice, salió de la cárcel, ascendió y derrocharon al rey viejo. Pero después va a llegar otro joven y van a descartar a este. Y entonces este joven que está ahorita se va a volver una vez más este rey viejo que no va a ser capaz de escuchar consejo. Entonces refugiarse en la masa, en la multitud, no funciona para satisfacer la soledad. Refugiarse en el perfil que tengo, en la cantidad de personas que dan un like o un dislike o lo que sea, no ayuda a solucionar ese problema. No son relaciones superficiales, sino más bien relaciones profundas. ¿Podemos avanzar, hermano, por favor? Ahora sí, una vez viendo las dos capas de este pan, de este sándwich, que son las dos soledades, vamos a ver entonces cuál es la solución que plantea Salomón, lo que está en el centro, ¿sí? Vamos a ver cuál es la solución que Salomón plantea para ese problema de la soledad, cómo combatirla, qué debemos hacer, cómo hacemos frente ante eso. Y ante esa realidad de la soledad, Salomón introduce la dichosa compañía. Un hermano que por favor pueda leer versículo 9 al 12. Introduce entonces la compañía. El mejor es estar acompañado que estar solo. Y va a empezar a hablar de la compañía en diferentes contextos. El primero de ellos que tenemos es este que se nos plantea aquí, es la compañía en el trabajo. Es decir, mejor son dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Otras traducciones dicen de su trabajo. Y nos plantea la idea, puse esta imagen aquí porque es una idea muy parecida y de hecho la extraje del sermón que está haciendo Dani. Es una idea muy parecida a los deportes en equipo, ¿sí? Porque en un deporte en equipo no importa quién es el que más sobresale, sino que importa cómo tú tienes un rol distinto al mío, yo hago otra función, tengo otras habilidades, tal vez yo soy más ágil, pero tú tienes más resistencia, y cómo todo eso lo ponemos en función de un mismo propósito y entre todos nos ayudamos, ¿sí? Y me gustó mucho el ejemplo que puso Dani aquí con este deporte de kayak, cómo deben estar totalmente sincronizados para poder avanzar. Y no importa que es que yo sobresalgo y yo aquí soy el que más rema, no importa porque si usted se pone a remar solo aquí no vamos a llegar a ningún lado. No importa porque si usted rema, pero yo estoy remando a destiempo, vamos es para atrás. Entonces es un asunto de cómo nosotros de manera cooperativa empezamos a trabajar, que no somos llaneros solitarios ni podemos nosotros solos,
sino que necesitamos ayuda en nuestro trabajo. Es muy interesante ese concepto porque incluso Jesucristo lo modela. Incluso aquel que podía hacer todo por sí mismo y no necesitaba ninguna clase de ayuda, trabajó de manera cooperativa y aprendió de otros. No solamente se involucró en la vida de otras personas, sino que estaba dispuesto a aprender, mis hermanos. Y eso tiene una profundidad que incluso yo no alcanzo a comprender, porque el decir que el Dios que todo lo sabe aprendió, no sé qué implicaciones puede llegar a tener, pero me gusta mucho cuando la Escritura muestra a Jesús como un niño y dice que iba aprendiendo obediencia. Y mi mente se goza mucho, bueno, me gusta mucho la idea de pensar en Jesús aprendiendo en un hogar, en el hogar de José y María. Jesús aprendiendo a hablar, aprendiendo carpintería en el taller de José. Sí, aquel que todo lo sabe es Dios, pero pasando por un proceso de aprendizaje, aprendiendo a caminar, porque es que no es que nació y ya caminaba. ¿Sí me explico? Aprendió a caminar, aprendiendo a gatear, aprendiendo a correr, aprendiendo a hablar. Dios aprendiendo cooperativamente, con personas a su alrededor y puesto en autoridad, porque Él nació bajo la ley, en autoridad, obedeciendo y obedeció en todo. Entonces no fue que llanero solitario y yo voy aquí, mejor dicho, y yo hago la obra solito y tranquilo, ustedes esperen allá, yo los salvo. No, pudo hacerlo, pero no lo quiso hacer así. De manera cooperativa, todos juntos. Y me gusta mucho porque resalta una vez más que la solución aquí no está en la multitud, sino que mira, empieza por dos. Mejor son dos que uno. Relaciones, no muchas relaciones superficiales, sino pocas relaciones, pero profundas. Entonces, lo primero que plantea es la compañía en el trabajo. El segundo contexto es compañía en los errores. Podemos avanzar. Por favor, un hermano que pueda leer el versículo, ya le digo, el versículo 10. Solo el versículo 10, por favor. Porque si cayere en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La compañía en los errores. Y lo que Salomón aquí va a empezar a pensar o a introducirnos es que los errores en la vida, mis hermanos, están a la vuelta de la esquina y nadie está exento de eso. Ya nos introdujo ese pensamiento en el capítulo 3 cuando dijo, miren, el tiempo es del Señor y hay tiempos buenos pero hay tiempos malos y hay tiempos de éxito pero hay tiempos de quiebra y Dios es el Dios de la prosperidad pero también es el Dios de la escasez. Lo vimos con Job. Entonces, todo ese barniz y todo ese cambio de temporalidades que tiene la vida son cosas intrínsecas en la vida misma, entonces no estamos exentos de eso. Pero en esos momentos donde nos vamos de bruces es cuando podemos darnos cuenta que una mano amiga es muy importante y dar gracias a Dios por tener una persona sobre la cual puedas colocar su mano en su hombro y caminar juntos. Porque sí, Dios es nuestra ayuda y es cierto, pero ese mismo Dios también estableció una manera de ayudarnos de forma cooperativa. Y también es un Dios que dijo, ayúdense los unos a los otros. Y fíjense que lo deja, mis hermanos, como una tarea de todos. Es nuestra tarea. No es que, quiero ayudar a un hermanito. Claro, para eso están las autoridades en la iglesia. Pues que vaya el hermano Rubén, no es que él es el anciano. Pues que vaya el hermano Rodrigo, el hermano Chavarriaga. No es que ellos son los líderes de la iglesia. Que hay que ir a visitar a tal hermanito, que hay que ir a ayudar a tal hermano. No, pues que vayan los líderes, los unos a los otros, los que formamos parte de esto. Todos nos involucramos. Todos debemos invertir en eso, hermanos, en relaciones profundas. Y no sé si es algo que estamos haciendo. No sé si alguno de nosotros puede pensar en alguna relación así. Alguna relación, hermanos, con una persona que usted pueda llegar a hablar y la conversación tranquilamente pueda pasar desde deporte,
proyectos, ministerio, conflictos en el corazón, luchas con el pecado, problemas en el hogar, que la conversación pueda pasar desde algo tan trivial a algo tan profundo. No sé si podamos pensar en una persona así. Si la tenemos, mis hermanos, tiene un tesoro y hay que atesorarlo, hay que guardarlo, hay que dar gracias a Dios por eso. Y si no lo tenemos, hay que construirlo, hay que invertir en eso. Una relación, mis hermanos, en la que podamos rendir cuentas, en las que podamos mostrarnos vulnerables. Porque muchas veces nos encontramos dentro de la iglesia del Señor sirviendo a personas, sirviendo a las ovejas, pero se nos olvida que nosotros también somos ovejas. Y si usted está pendiente de las ovejas, si usted está ahí cumpliendo con todas las labores de la ovejita, cortándole la lana, bañándola, acicalándola, dándole la comidita, pero ¿y usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a que a usted también le cortaran la lana, le dieran la bañadita, lo acicalaran? ¿Cuándo fue? Porque nos encontramos a veces sirviendo y claro, estamos allí metidos con las ovejas, pero es que usted también es una oveja. No hay un creyente que pueda decir, yo estoy 100% la imagen de Cristo. Y claro, yo disipulo a los demás y yo estoy presto para disipular, pero yo no. No existe un creyente así, mis hermanos, no existe. Si usted va y está involucrado con las ovejas, pero también usted es una oveja y tiene necesidades y necesita empezar a invertir en amistades profundas, en amistades genuinas. No va a poder hacer muchos. De hecho, hay un libro que habla muy bien de ese tema, se llama Amor Espiritual y habla de cómo se construyen relaciones profundas, y una de las cosas que establece ese libro es, no vas a poder tener muchos. Amigos así tienes uno o dos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no te da el tiempo. Yo no puedo relacionarme profundamente con todos ustedes, no daría abasto, pero por eso no es una tarea de uno solo, es una tarea de los unos a los otros. Porque yo me relaciono con dos profundamente, pero el hermano con otros dos y el hermano con otros dos. Y así nos abarcamos todos. Entonces, ayuda mucho y es de mucha bendición, hermano, que cuando alguien cae, el otro le levanta. Pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. Avancemos. Y presenta un último contexto de esta solución para la soledad, y es la compañía en la cotidianidad. Y dice, si dos se encuentran juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser bendecido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y leemos estos versículos y de una vez nuestra mente salta al campo del matrimonio, ¿cierto? Y los utilizamos para eso. No quiero decir que la aplicación no se pueda hacer, porque creo que no es descabellado aplicar este versículo al matrimonio. Sin embargo, sí quiero resaltar que lo que está en la mente del predicador más bien es aquel grupo de compañeros que para aquel entonces peregrinaban por el desierto. Entonces, cuando dos hombres iban de peregrinos por el desierto, llegaba la noche, en este territorio, por la misma topografía y geografía del lugar, el cambio de clima es muy brusco, es muy hostil. Es decir, de día hace muchísimo calor y de noche hace muchísimo frío, ¿sí? Entonces, cuando dos peregrinos van por el desierto de un lugar A a un lugar B y los agarró la noche, lo que solían hacer era acostarse y ponían espalda con espalda y se calentaban. Y bueno, colocaban pieles y hacían su campamento, ¿no? Pero entonces se acostaban espalda con espalda y de esa manera podían hacer frente al frío de la noche. Entonces, es más bien esa idea. Se puede aplicar al campo del matrimonio porque si la persona que da ese calorcito es tu esposa, pues es mucho mejor, ¿no? Y es una bendición de parte del Señor también. Pero lo que está hablando aquí una vez más es que es más fuerte cuando son dos que cuando somos uno. Y fíjense que pensando en esto, hermanos, somos más fuertes nosotros cuando estamos juntos que cuando estamos aislados. Y me llama mucho la atención que Dios nos lo plantee de esa manera al considerar nuestro enemigo, ¿sí? Es decir, nosotros somos más fuertes juntos porque es que nuestro enemigo, según la Biblia, nos asedia como un león, ¿cierto? La Biblia compara a Satanás como un león rugiente que anda por ahí buscando a quien devorar.
Yo no soy mucho de ver documentales y estas cosas de ahí está la bestia, pero a mi esposa le gusta mucho y por eso lo he visto, ¿no? Y entonces cuando uno ve estos documentales de leones y usted ve cómo caza el león, usted se da cuenta que el león no caza la manada entera. O sea, no es como que el león se tire y se tiró a la manada y cazó. Él espera y busca el animalito que queda agazapado, que queda solo. Y al animalito que queda solo lo caza, ¿sí? Entonces él va detrás de la manada y el que se quedó solito lo caza, ¿sí? Él no se tira así a toda la manada. Por eso, este tipo de animales que son las presas de los leones, como cebras, todos estos animalitos andan en grupo, porque ellos saben que en grupo pueden resistir a esto, ¿sí? Me llama mucho la atención porque funciona igual con nosotros, hermano. Cuando el enemigo ve un cristianito que solamente viene al local, pero no invierte tiempo con nadie, no está pasando tiempo con nadie, no tiene una relación genuina de rendición de cuentas, no profundiza en su trato interpersonal con los hermanos, o sea, viene aquí y ya, y literal no está siendo intencional con el tiempo que pasa con alguien, se está quedando solo. Y ese es el que está quedando agazapado de la manada y es el que queda vulnerable. Entonces, si usted quiere, hermano, no ser presa fácil, usted debe aprender a andar en manada. Así funciona, así somos fuertes. No crea que es que usted es el duro aquí y entonces usted le hace frente al enemigo solo. No, hermano, no. Funcionamos en grupo y debemos aprender a andar en grupo, entre nosotros. Pero cuando usted se las da de llanero solitario y entonces cree que puede hacer las cosas bien y solo, ahí es cuando el enemigo ataca. Porque él ataca al que se queda atrás, el que sale de la manada. Y por eso me gusta mucho el pasaje de Gálatas, Gálatas capítulo 6, podemos ir. Si algún hermano puede leer Gálatas capítulo 6, verso 1 en adelante, por favor. Hasta ahí, hermanito. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y cuando dice que si alguno fuere sorprendido, no está hablando de que yo tengo que estar como un policía detrás del hermano viendo a ver en qué cae y ¡ay, lo sorprendí! ¿Sí? O sea, no es esa la actitud, ¿no? Como, bueno, ando por ahí buscando a ver a quién sorprendo para ir a ayudarle, porque eso es lo que dice la Biblia. No es eso lo que quiere decir Pablo, sino más bien son hermanos que tenían problemas con ¿qué hago con todas las cosas que nosotros veníamos haciendo antes como judíos? ¿Sí? Porque es difícil para un judío dejar de confiar, por ejemplo, en la ley que Dios dio, que era estatuto perpetuo, porque entonces ahorita se nos dice que llegó Cristo. Para nosotros esa lucha no es tan grande, pero para un judío era difícil. Por eso se dice que cayeron de la gracia, ¿no? Porque empezaron a perseverar a través de la ley, porque era la ley que tuvieron todo el tiempo. Entonces, cuando uno de estos hermanos intentaba confundirse y volver a confiar en las obras de la ley y era sorprendido en su error, es decir, caía en cuenta en su error, el hermano maduro venía y le ayudaba. Y dice, póngase, ¿cómo dice? Si alguno fuera sorprendido, restáblele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, que tú también seas tentado, porque este hermano también era otro judío que venía saliendo de ese mismo problema. Entonces, es ver cómo nos mostramos vulnerables los unos a los otros y empezamos a invertir tiempo entre nosotros mismos. Ayuda mucho, hermanos, de verdad. No puedo explicar cuánto ayuda a tener una persona a la que uno pueda acudir para pedir consejo, para pedir ayuda, para hablar, para compartir luchas, para sentir el respaldo. Y una de las preguntas que quería dejar para terminar y para que vayamos pensando es si vamos a aplicar
este último pasaje que vimos acerca de si dos se acuestan juntos, lo último que estuvimos pensando, si lo queremos aplicar al campo del matrimonio, la primera pregunta que tengo, hermanos, es, si usted y yo estamos casados el día de hoy por la gracia del Señor, es porque Dios pensó que usted está mejor con su esposa, ¿sí? Que usted no estaba bien solo, que usted está mejor con su esposa. ¿Usted vive de esa manera? Como si la compañía de su esposa o de su esposo fuera mejor para usted que cuando usted estaba solo. ¿Vivimos de esa manera? ¿Vivimos agradeciendo al Señor porque ahora yo estoy mejor con esta mujer o con este hombre que acompaña mi vida? Porque ahorita estoy mucho mejor que cuando estaba antes. Porque dijimos, listo, la aplicación del matrimonio se puede hacer, pero entonces, ¿está siendo real eso en nuestra vida? ¿Vivimos de esa manera? Y otra pregunta, ya saliéndonos del caso de los esposos. Hermanos, ¿estamos invirtiendo en amistades? ¿Tenemos amigos? ¿Tenemos personas que nos digan cuando fallamos? Que pueda, no importarle si va a levantar tu enojo, pero decir lo que la Biblia dice y decir, vamos a caminar los dos por aquí porque es lo que el Señor quiere y yo te ayudo. ¿Y qué hacemos? Y estás luchando con esto y mira, yo te puedo ayudar con esto, a mí me sirvió esto y esto. ¿Estamos invirtiendo en eso? ¿O estamos teniendo muchas relaciones superficiales? Y relación de domingo, relación de martes, y sí, venimos, chévere, y me voy. Porque hermano, si nos estamos quedando atrás, puede que el enemigo nos devore. Porque usted y yo no somos tan fuertes como pensamos. Porque usted no puede solo con muchas cosas que usted cree que sí puede. Cristo no dejó los problemas en la vida cristiana para que se solucionaran de esa manera, solos. Él no dijo, si alguno está luchando con eso, bueno, vaya y haga tal cosa. Él dijo, estén pendientes los unos de los otros, sobrelleven sus cargas. No dijo, no, si usted tiene un problema, guárdeselo, no le cuente a ningún hermano y mejor dicho, vaya. No. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. ¿Estamos invirtiendo en eso? Podemos pensar en al menos una persona a la que yo diga, con esa persona estoy invirtiendo tiempo en eso, con esta persona estoy siendo intencional en eso, porque lo necesito. Oremos. Padre, cuando creaste al hombre lo hiciste frágil, vulnerable. No lo hiciste autosuficiente como tú. No lo hiciste independiente, soberano como tú lo eres. Nos hiciste codependientes, vulnerables, frágiles, y no porque fuera un diseño defectuoso, sino porque tenías un propósito con eso, y es el propósito de mostrar que somos fuertes en dependencia de ti, mostrar que somos fuertes cuando estamos contigo, cuando tu fuerza obra a través de nosotros, cuando tu espíritu es el que trabaja a través de nosotros, pero también que somos fuertes cuando estamos todos juntos. Perdona porque es muy fácil creerse autosuficiente y a veces hay muchas cosas en nuestro corazón que impiden mostrarnos vulnerables, mostrarnos con luchas, compartir cosas y perdona porque muchas veces el concepto de amistad que está en la Biblia en nosotros no está, porque Jesucristo incluso le dijo a sus discípulos que ya para Él ellos eran amigos y que los iba a llamar amigos, y modeló el principio de la amistad. Ayúdanos, porque lo hemos tenido en poco, porque lo hemos subestimado, porque sí, lo vemos a veces poco necesario. Pero de esa manera
de esa manera va a haber bendición, de esa manera podemos sobrellevar nuestros problemas, nuestras luchas. En muchas partes de tu palabra recalcas una vez y otra vez lo mismo. Tú derramas bendición cuando los hermanos habitan juntos en armonía, no cuando un hermano habita solo, aislado. Derramas bendición cuando estamos en comunión, juntos, los unos con los otros. Y dice tu palabra que esa comunión refresca como el óleo que baja por la barba de Aarón. Que la comunión sea así, refrescante. Que hallemos en la comunión consuelo, guía, dirección, exhortación, ánimo, ayuda, gracia. Perdona por lo superficial de nuestras relaciones y por la poca estima que le hemos tenido al concepto de la amistad. En nombre de tu Hijo oramos y pedimos esto. Amén.